Hola, si llegaste hasta acá es porque te interesan los wargames, board games o el hobby en general. Si es así, quédate que acá atrás te van a contar algo. ¿Yo? Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal CCC Wargaming Club. ¿Quieren saber qué es todo esto que tenemos acá? Esperen ahí, que ya se los contamos. La Compañía de Cazadores Correntinos, o CCC Wargaming Club, es un club que venimos formando en Corrientes, Argentina, hace más de 15 años, dedicado principalmente a todo lo que es wargaming o juegos de guerra, board gaming o juegos de mesa y todo el hobby en general. ¿Y qué son los wargames? Los wargames son juegos de mesa donde van a enfrentarse en un campo de batalla a su rival. ¿Con qué? Con una facción, un ejército, con una serie de miniaturas que representarán cualquier cosa que ustedes se puedan imaginar. Pueden ser humanos, enanos, orcos, dragones, robots, lo que se le ocurra. ¿Por qué? Porque en cualquier juego wargame que ustedes se adentren van a encontrarse con una infinidad de universos. Por ejemplo, medievales tenemos universo del Señor de los Anillos, Game of Thrones. Uno de los más jugados es Age of Sigmar, que es la continuación de Warhammer Fantasy. Existen muchos otros, están juegos nuevos como Outmark. Tenemos universos del tipo post-apocalíptico como Mad Max o Gasland, que es más de vehículos. Tenemos futuristas desde Star Wars y todo lo que es el universo, el combate de las naves entre sí con miniaturas de las naves, hasta los soldados enfrentándose en diferentes regiones de los planetas del universo de Star Wars. Y sobre todo el universo futurista, en un futuro muy muy lejano, a los años 40.000, tenemos Warhammer 40.000, que es el juego que más jugamos acá en el club, donde facciones humanas se enfrentan a facciones alienígenas y aparte tenemos las facciones internas entre los humanos, caóticos e imperiales, peleando por el poder y el dominio de la galaxia. Pero también hay dentro del universo de los wargames juegos históricos. Esto va a ser lo toqué sin querer. Históricos, hay muchos que se vuelcan directamente a coleccionar y a jugar lo que son los históricos, desde romanos, napoleónicos, Segunda Guerra Mundial, de tropas, de tanques, de barcos inclusive. El universo de juegos de wargames es enorme. En nuestro canal van a ver una serie de battle reports o reportes de batalla que, como tenemos ya un video colgado en nuestro canal, vamos a mostrar esos conflictos en esos campos de batalla de los juegos que nos animemos a ir jugando, arrancando por Warhammer 40.000, un avance de cómo se da la partida siguiendo las reglas, cómo juegan ambos jugadores, cómo se define la batalla y un balance final donde más o menos vamos a indicarle qué nos pareció la partida, qué nos pareció la lista de ejército de ese juego que estamos jugando. Ahora, para poder jugar estos juegos de wargames, ¿qué necesitan los jugadores? Y mínimamente tener su ejército, cada uno. Entonces ahí entra la parte del hobby. ¿En qué consiste el hobby? Es la posibilidad de comprar o adquirir o inclusive modelar las propias miniaturas que van a ser sus futuros ejércitos, donde uno tiene que montarlas, puede modelarlas primeramente o puede montarlas y ya compró en una caja. Todas estas cajas por lo general ya traen miniaturas que uno tiene que armarlas y posteriormente las puede pintar, que lo ideal es jugar con las miniaturas pintadas. Por supuesto. Le da mucho más realismo y mucho más presencia al conflicto que estamos queriendo representar en la mesa. Y para que eso termine de cerrar, no va a ser una mesa pelada con miniaturas bien pintadas. Necesitamos agregarle escenografía. ¿Qué es la escenografía? Todo lo que nosotros le incorporamos a la mesa que pareciese que le va a dar vida a ese campo de batalla. En el canal pueden encontrar distintos tutoriales, guías paso a paso y consejos que fuimos descubriendo a lo largo de los años con la práctica sobre cómo hacer que las miniaturas y la escenografía tengan realmente el aspecto que uno le quiere dar, ya sea para un escenario post-apocalíptico, una mesa futurista, una escenografía en el medio del espacio entre asteroides o en un bosque para un juego medieval. Van a poder encontrar consejos sobre cómo usar las distintas herramientas, los distintos materiales que se pueden conseguir y algunos trucos para conseguir determinados efectos. Por último, pero no menos importante, tenemos el mundo de los board games o juegos de mesa. Los board games también representan una variedad infinita de posibilidades. Encontramos juegos de mesa que son futuristas
juegos de mesa que son históricos. Podemos tener juegos de mesa de miedo, de terror, de misterio, de estrategia. De todos estos juegos vamos a estar hablando en los distintos reviews que van a poder ver en el canal, teniendo en cuenta que cada uno de estos son juegos o historias autoconclusivas, que nada tienen que ver con el resto. Cada uno nos puede introducir en una historia, generarnos un montón de miedo, como también llevarnos a un escenario donde nosotros tenemos que gestionar recursos, por ejemplo, en el caso de los juegos de estrategia. Y de cada uno de estos vamos a estar hablando sobre las reglas, sobre qué tipo de juego es, para cuántas personas, si es una especie de juego rápido o si es una cuestión un poco más inmersiva. Y vamos a estar haciendo un repaso general de las reglas de cada uno para que ustedes puedan tener una opinión por si les interesa conseguir alguno en algún momento. Y venir a jugarlo con nosotros al club, sobre todo. Especialmente. Bueno, entonces todo esto que les contamos es lo que nosotros vamos a llevar adelante acá en el canal, a hablarles de Wargame, Boardgame, Hobby. Es lo que hacemos en el club, lo que invitamos a los que tengan la posibilidad y quieran acercarse a conocer, se contacten con nosotros. Y desde ya queremos agradecerles. Nosotros subimos un primer video de un reporte de batalla de Warhammer 40.000 hace unos días. Y la repercusión que tuvo, la verdad que nos llamó mucho la atención. Estamos muy contentos porque tuvimos más de 500 vistas en 3-4 días, muchas suscripciones, muchos likes y un montón de comentarios dándonos ánimo y animándonos a arrancar con esto que es nuevo para nosotros, pero que realmente nos gusta mucho porque nos permite comunicarnos con toda la comunidad enorme, todo el mundo hispanoparlante, que realmente más que nada los latinoamericanos nos falta bastante contenido, digamos, al que podamos tener contacto, acceder y conocer. Entonces agradecemos de mi parte, de parte de Vicky, de Cabullón, de Jolias, Colifato, que ya lo vieron en el video, de Ozzy, Conrad, del Monono y del Gotcha. Somos todos los que formamos actualmente el club CCC, Compañía de Cazadores Correntinos Wargaming Club. Agradecerles mucho y invitarlos a que compartan el contenido de este canal, de este video, de todo el contenido que vayamos a generar para ustedes, que se lo comenten a sus amigos, que lo transmitan si les gusta esto y nos transmitan a nosotros todas las sugerencias y todo lo que tengan ganas de decirnos respecto a esto que estamos empezando. Además de YouTube, acuérdense de seguirnos en nuestro canal de Twitch, en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook. No se olviden de suscribirse, darle like y bueno, los esperamos en los siguientes videos, así que estén atentos.